una joven de 16 años que reprobó 10 veces sus exámenes y fue humillada por todos. Pero cuando su abuela le contó una historia que cambió su perspectiva, Anya descubrió que el fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Quédate hasta el final para descubrir cómo transformó su vida y no olvides suscribirte porque hay más historias que inspiran. En un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de montañas verdes, donde el viento susurraba entre los árboles de eucalipto y las calles de tierra conectaban casas humildes de adobe, vivía una joven de 16 años llamada Anya. Era una muchacha de cabello oscuro recogido en una trenza simple que caía sobre su espalda, ojos color café que reflejaban una mezcla de determinación y tristeza profunda, y manos callosas de ayudar a su madre en las tareas del campo desde que aprendió a caminar. Anya provenía de una familia humilde, pero unida. Su padre, don Tomás, trabajaba como jornalero en las fincas vecinas, levantándose antes del amanecer para caminar 2 horas hasta los campos de café, los pies desnudos polvorientos por la tierra roja. Su madre, doña Lucía, lavaba ropa para las familias del pueblo, frotando cada prenda contra las piedras del río bajo el sol inclemente, sus manos rojas e hinchadas del trabajo constante. Vivían en una casa pequeña de adobe con techo de lámina oxidada, paredes agrietadas por el tiempo que dejaban entrar las corrientes de aire frío, y un pequeño jardín donde cultivaban tomates, cilantro y unas pocas plantas de maíz que apenas alcanzaban para sobrevivir. Pero a pesar de la pobreza material que marcaba cada rincón de su hogar, había algo en Anya que brillaba con una luz diferente. Desde pequeña, Anya había soñado con algo más. Mientras sus amigas hablaban de casarse joven y quedarse en el pueblo, Anya miraba hacia el horizonte de las montañas y se imaginaba caminando por los pasillos de una universidad, vestida con uniforme limpio, cargando libros bajo el brazo, convirtiéndose en maestra para regresar al pueblo y enseñar a los niños que, como ella, nacieron sin privilegios pero con sueños enormes. Anya estudiaba con todo su corazón. Mientras sus hermanos menores jugaban en el patio, ella se sentaba bajo el único foco que iluminaba la mesa de madera carcomida, repasando sus cuadernos hasta que las letras se volvían borrosas por el cansancio. El papel áspero de los cuadernos prestos se deslizaba bajo sus dedos. El olor a tinta de las páginas llenaba el pequeño cuarto. Memorizaba cada fórmula matemática, cada fecha histórica, cada regla gramatical. Se quedaba despierta hasta la medianoche, con los ojos ardiendo de cansancio, repitiendo en voz baja los nombres de los ríos, las capitales, los elementos de la tabla periódica. Pero algo estaba mal. No importaba cuánto estudiara, no importaba cuántas horas dedicara, no importaba cuántas lágrimas derramara sobre esos libros prestados que olían a humedad y moho. Cada vez que llegaba el día del examen, Anya sentía cómo el pánico se apoderaba de su cuerpo. Sus manos temblaban al sostener el lápiz. Su mente se quedaba en blanco, como si alguien hubiera borrado todo lo que había aprendido. Las letras en el papel bailaban frente a sus ojos nublados por la ansiedad, y cuando entregaba el examen, lo hacía con el corazón encogido, sabiendo en lo más profundo que había fallado otra vez. La primera vez que reprobó, Anya lloró en silencio durante 3 días. Escondió la carta de reprobación entre sus libros, avergonzada, prometiéndose a sí misma que la próxima vez sería diferente. Estudió aún más duro, pero reprobó por segunda vez, y luego por tercera, y luego por cuarta. Cada carta de reprobación era una daga clavándose más profundo en su corazón. Los bordes ásperos del papel se clavaban en sus dedos cuando los sostenía. El papel se arrugaba con sus lágrimas saladas. Pronto perdió la cuenta. 5 veces, 6, 7, 8, 9, 10... Sus compañeros de clase, que al principio la habían animado con palabras de aliento, ahora la miraban con lástima.
Algunos susurraban a sus espaldas: no es que no se esfuerce, es que simplemente no es lo suficientemente inteligente. Tal vez el estudio no es para todos. Tal vez debería aceptar su lugar y dejar de soñar. La burla se convirtió en algo diario, una sombra que la seguía por los pasillos de la escuela. Y lo peor de todo era que Anya empezaba a creerlo. Empezaba a creer que había algo fundamentalmente roto en ella, algo que no podía arreglarse con esfuerzo ni con voluntad. Empezaba a creer que sus sueños habían sido solo eso, sueños de una niña tonta que no entendía cómo funcionaba el mundo. Una tarde de octubre, cuando el cielo se pintaba de naranja y púrpura, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Anya estaba sentada en el pequeño patio de su casa. En sus manos sostenía la 10ª carta de reprobación. 10ª. Había reprobado 10 veces. 10 veces había intentado y 10 veces había fallado. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Su corazón estaba cansado, tan cansado. Sus hombros estaban encorvados por el peso del desánimo. Anya escuchó los pasos suaves de su abuela acercándose. Doña Elena, una mujer de 72 años con cabello blanco como la nieve, recogido en un moño bajo, arrugas profundas que contaban historias de una vida de trabajo y sacrificio, y ojos que aún brillaban con esa chispa de sabiduría que solo dan los años. La abuela se sentó en el banquito de madera al lado de Anya, con movimientos lentos pero firmes. No dijo nada al principio, solo puso su mano arrugada y cálida sobre la mano temblorosa de su nieta. Después de un largo silencio que pareció durar una eternidad, la abuela habló con voz suave pero firme. «Anita, ven, vamos a caminar». Anya levantó la mirada, sorprendida. «No quiero salir, abuela. No quiero que la gente me vea así». La abuela sacudió la cabeza. «No vamos al pueblo, mi niña. Solo tú y yo. Hay algo que necesito mostrarte». Se levantaron y caminaron juntas, la abuela sujetándose del brazo de Anya, caminando lentamente por el sendero de tierra que bordeaba su pequeña propiedad. Caminaron en silencio, solo con el sonido de las cigarras llenando el aire de la tarde, el zumbido hipnotizante de los insectos. Después de unos minutos, se detuvieron frente a un árbol viejo y retorcido que crecía en el borde de su terreno. Era un árbol de guayaba que había estado allí desde antes de que naciera Anya, con el tronco curvado de forma extraña, ramas que crecían en direcciones impredecibles, y sin embargo, cada año daba los frutos más dulces y abundantes de todo el pueblo. Las frutas redondas y verdes brillaban bajo la última luz del atardecer. La abuela se detuvo y señaló el árbol con su dedo nudoso. «Anya, ¿sabes por qué este árbol es tan especial?». Anya negó con la cabeza. La abuela tomó aire profundamente y comenzó a hablar, su voz transportándola a un tiempo que Anya nunca había conocido. «Cuando yo tenía tu edad, Anita, cuando tenía 16 años, yo también tenía un sueño tan grande que llenaba mi pecho y no me dejaba dormir por las noches. Yo quería ser doctora». La abuela hizo una pausa, sus ojos mirando hacia un horizonte invisible, perdidos en el pasado. En aquel tiempo, hace más de 50 años, que una niña de familia pobre como la mía soñara con ser doctora era casi un chiste. La gente se reía. Mi propia familia pensaba que era una locura, pero yo veía a la gente de nuestro pueblo enfermarse y morir por falta de atención médica. Veía a los niños sufrir de fiebres que podían curarse fácilmente si hubiera alguien con conocimiento. Y yo quería ser esa persona. Quería llevar esperanza y sanación a los que sufrían. Anya escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. La abuela continuó. «Estudié, Anita. Estudié como nunca antes nadie en mi familia había estudiado. Mi padre vendió una de nuestras pocas vacas para comprarme libros. Mi madre cosía ropa hasta altas horas de la noche para pagar mis materiales escolares. Y yo
Yo estudiaba bajo la luz de velas porque no teníamos electricidad. Estudiaba hasta que mis ojos no podían mantenerse abiertos. Y cuando llegó el día, cuando finalmente terminé la escuela secundaria con las mejores notas de mi clase, fui a la ciudad. Caminé 3 días hasta llegar a la capital. Me presenté al examen de ingreso para la escuela de medicina. La voz de la abuela tembló ligeramente y reprobé. Anya la miró con los ojos muy abiertos. Reprobé, Anita. El examen más importante de mi vida, el examen que podía cambiar todo, y reprobé. La abuela cerró los ojos por un momento, como si aún pudiera sentir el dolor de aquel día lejano. Recuerdo caminar de regreso a casa con esa carta de rechazo en mis manos, la carta áspera y blanca que rasguñaba la delicada piel de mis palmas. 3 días de camino de regreso, llorando cada paso. Mis pies sangraban de tanto caminar. Cuando llegué, no podía mirar a mis padres a los ojos. Me sentía una fracasada. Había defraudado a todos. Todos en la ciudad se habían reído de mí. Me dijeron que una campesina ignorante nunca sería doctora, que debía volver a mi pueblo y aceptar mi lugar. Pero mi padre, tu bisabuelo, ese hombre sabio y callado que trabajaba la tierra con sus manos encallecidas, me dijo algo que cambió mi vida para siempre. La abuela se volvió hacia Anya, mirándola directamente a los ojos. Me dijo, Elena, el fracaso no es caer. El fracaso es negarse a levantarse después de caer. Anya sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué hiciste, abuela? La abuela sonrió, una sonrisa triste pero llena de fuerza. Volví a intentarlo. Regresé a casa con el corazón roto, pero no me quedé en el suelo. Trabajé en el campo durante 6 meses, ahorrando cada centavo que podía. Estudié de nuevo, revisé cada error que había cometido en el examen, identifiqué mis debilidades y regresé a la ciudad. Me presenté de nuevo al examen de ingreso. «Y pasaste», dijo Anya, con un hilo de esperanza en su voz. La abuela negó con la cabeza. «No, Anita», reprobé de nuevo. Anya se quedó sin palabras y regresé al pueblo de nuevo. Trabajé otros 6 meses. Estudié de nuevo, analicé mis errores de nuevo, llevé mis notas escritas en papel reciclado a la iglesia y oré durante noches enteras. Y regresé por tercera vez y reprobé por tercera vez. 3 veces, susurró Anya. 3 veces, repitió la abuela, pero no me rendí, porque cada fracaso me enseñaba algo, cada reprobación me mostraba dónde necesitaba mejorar. La primera vez me puse nerviosa y no pude pensar con claridad. La segunda vez no había estudiado lo suficiente ciertas materias. La tercera vez malinterpreté algunas preguntas por leer demasiado rápido. Cada fracaso era una lección, no una sentencia de muerte. ¿Y la cuarta vez?, preguntó Anya. La abuela sonrió ampliamente, sus ojos brillando con ese recuerdo dulce. La cuarta vez pasé, no con la nota más alta, pero pasé, y entré a la escuela. Pero Anita, aquí viene lo más importante. La abuela tomó las manos de su nieta entre las suyas. Resulta que después de todos esos intentos, después de todos esos fracasos, me di cuenta de que mi camino no era exactamente el que yo había imaginado. Durante el primer año de estudios de medicina, trabajé como ayudante en el hospital para pagar mis gastos. Y allí, en los pasillos del hospital, descubrí algo. Descubrí que mi verdadero don no estaba en la cirugía o en diagnosticar enfermedades complicadas. Mi verdadero don estaba en cuidar, en consolar, en estar presente con los enfermos en sus momentos más oscuros. Decidí cambiar mi camino. Dejé la escuela de medicina y entré a la escuela de enfermería. Y allí, Anita, allí encontré mi propósito verdadero, me convertí en enfermera. Y por 40 años, serví en el hospital del pueblo vecino. Ayudé a traer al mundo a cientos de bebés. Sostuve la mano de ancianos en sus últimos momentos. Curé heridas, alivié dolores, sequé lágrimas.
No me convertí en la doctora que soñaba ser, pero me convertí en algo igualmente valioso. Me convertí en sanadora, en consoladora, en portadora de esperanza. La abuela señaló el árbol retorcido. ¿Ves este árbol, Anita? Cuando era joven, este árbol era solo una ramita débil. Un vendaval lo dobló casi hasta quebrarlo. Todos pensaron que se secaría y moriría, pero no murió. Creció de forma extraña, torcido, diferente a los otros árboles. Pero mira cuántos frutos da, los mejores del pueblo. Su fuerza no vino de crecer perfectamente derecho. Su fuerza vino de aprender a crecer a pesar de haber sido doblado. Anya sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de comprensión. Pero abuela, ya he reprobado 10 veces, 10 veces. ¿Cuántas más voy a tener que fallar antes de que algo cambie? La abuela apretó sus manos con fuerza. Anita, escúchame bien, el fracaso no es tu enemigo, el fracaso es tu maestro. Cada una de esas 10 veces te está enseñando algo. Tal vez necesitas cambiar tu método de estudio. Tal vez necesitas pedir ayuda. Tal vez necesitas aprender a controlar tus nervios durante el examen. Tal vez, como yo, descubrirás que tu camino es ligeramente diferente al que imaginaste. Pero lo que no puedes hacer, lo que jamás debes hacer, es dejar de levantarte. La abuela continuó, su voz ahora más firme. La diferencia entre los que triunfan y los que fracasan no es que los triunfadores nunca caen. Es que los triunfadores se levantan una vez más de las veces que caen. Si caes 10 veces, te levantas 11. Si caes 100 veces, te levantas 101. El éxito no es para los que nunca fallan. El éxito es para los que nunca dejan de intentarlo. Hey, estás disfrutando de esta historia, ¿verdad? Entonces en los comentarios escribe, el fracaso es aprendizaje. Así sé que conectaste con el mensaje. Y mira algo que tal vez no sabías. El 93% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y así seguirás recibiendo más historias que inspiran y transforman vidas. Te prometo que no te vas a arrepentir. La abuela miró a Anya con ojos llenos de amor. Anita, cuando yo reprobé esos exámenes, sentí que el mundo se acababa. Sentí que había defraudado a todos. Sentí que yo era el problema. Pero años después, mirando hacia atrás, me di cuenta de algo. Esos fracasos no me definieron. Lo que me definió fue cómo respondí a ellos. Esos fracasos me enseñaron paciencia, me enseñaron humildad, me enseñaron perseverancia. Me enseñaron que el camino al éxito no es una línea recta. Es una escalera con muchos escalones y a veces tienes que bajar algunos escalones antes de poder subir más alto. ¿Y sabes qué más aprendí? La abuela sonrió. Aprendí que el verdadero fracaso no es reprobar un examen. El verdadero fracaso es dejar de creer en ti misma. Es dejar que las voces de los demás sean más fuertes que tu propia voz interior. Es permitir que el miedo al fracaso te paralice y te impida seguir intentando. Anya se limpió las lágrimas y por primera vez en semanas sintió algo despertando dentro de su pecho. No era solo esperanza, era determinación, era fuerza, era la comprensión profunda de que ella no estaba rota, que no era tonta, que sus sueños no eran imposibles. Simplemente estaba aprendiendo, estaba creciendo, estaba convirtiéndose en la persona que necesitaba ser para alcanzar esos sueños. Abuela, dijo Anya con voz temblorosa pero firme, voy a intentarlo de nuevo. La abuela asintió, sus ojos brillando con orgullo. Lo sé, mi niña, lo sé. Y esta vez, ya sea que pases o no, recuerda esto. Cada intento te acerca más. Cada error te enseña más. Cada caída te hace más fuerte. No te estás alejando de tu meta. Te estás acercando paso a paso, fracaso tras fracaso, aprendizaje tras aprendizaje. Esa noche,
Anya regresó a su pequeña habitación. Miró las 10 cartas de reprobación que había guardado en una caja bajo su cama. Las sacó una por una, y en lugar de verlas como símbolos de fracaso, empezó a verlas como lo que realmente eran. Lecciones. Cada una le había enseñado algo. La primera le enseñó que ponerse nerviosa la bloqueaba. La segunda le enseñó que necesitaba dormir mejor la noche anterior. La tercera le enseñó que debía leer las instrucciones 2 veces. La cuarta le enseñó que necesitaba practicar más problemas de matemáticas. Cada una tenía un mensaje, una lección escondida entre el dolor. Anya tomó una decisión. No se rendiría, pero tampoco seguiría haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Fue a hablar con su maestra más estricta, la señorita Raquel, y le pidió ayuda. Admitió sus debilidades, pidió consejos. La señorita Raquel, sorprendida por la humildad y determinación de Anya, accedió a darle tutorías gratuitas 2 veces por semana. Anya empezó a estudiar de forma diferente. En lugar de memorizar sin entender, empezó a hacer preguntas. En lugar de estudiar sola, formó un grupo de estudio con 2 compañeras que eran pacientes con ella. En lugar de estudiar hasta el agotamiento, aprendió a descansar, a comer bien, a cuidar su mente y su cuerpo. Y algo más cambió. Anya dejó de ver los exámenes como juicios finales sobre su valor como persona. Empezó a verlos como simplemente eso, exámenes, oportunidades para demostrar lo que sabía, pero no medidas de quién era ella como ser humano. Pasaron los meses. Anya se presentó al examen por 10ª vez. Esta vez, cuando se sentó frente al papel, respiró profundamente. Recordó las palabras de su abuela. El fracaso no es caer, es negarse a levantarse. Tomó el lápiz con manos firmes. Leyó cada pregunta cuidadosamente. No permitió que el pánico la dominara. Y cuando terminó, entregó el examen no con miedo, sino con paz. Había hecho su mejor esfuerzo. Si no pasaba, aprendería y lo intentaría de nuevo. 2 semanas después, cuando llegó la carta, Anya la abrió con manos temblorosas. Y allí, en letras negras sobre papel blanco, leyó las palabras que había soñado leer durante tanto tiempo. Aprobado. Había pasado 11ª vez. 11 intentos, 10 caídas, 11 levantadas y finalmente éxito. Anya corrió hacia su abuela, con la carta en alto, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Abuela, abuela, pasé, lo logré. La abuela la abrazó fuerte, con lágrimas también en sus ojos arrugados. Lo sabía, mi niña, siempre lo supe, no porque fuera fácil, sino porque nunca te rendiste. Pero la historia de Anya no termina allí. Años después, Anya no solo terminó la escuela secundaria, entró a la universidad, trabajando durante el día y estudiando durante la noche. Hubo más obstáculos, más momentos de duda, más veces que quiso rendirse, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba el árbol retorcido, recordaba las palabras de su abuela, recordaba que el fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Anya se graduó como maestra, no con las mejores notas de su clase, pero se graduó y regresó a su pueblo. Abrió una pequeña escuela donde enseñaba a los niños, especialmente a aquellos que luchaban, aquellos que reprobaban, aquellos que sentían que no eran lo suficientemente inteligentes. Y a cada uno de ellos les contaba su historia. Les mostraba sus 10 cartas de reprobación que aún guardaba en un marco en su escritorio, no como recuerdos de vergüenza, sino como medallas de perseverancia. Les decía: estos papeles no representan mis fracasos, representan mi viaje, representan cada lección que aprendí, representan cada vez que me levanté cuando habría sido más fácil quedarme en el suelo. Y son más valiosos para mí que cualquier diploma, porque me enseñaron la lección más importante de todas, que el éxito no es para los perfectos, el éxito es para los persistentes. Cada año, cuando llegaba el tiempo de exámenes,
Anya reunía a sus estudiantes más asustados, aquellos con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas, y los llevaba a caminar. Los llevaba al mismo árbol de guayaba, el árbol que su abuela le había mostrado tantos años atrás. Y les contaba la historia del árbol que fue doblado por el viento, pero aprendió a crecer de todos modos. Les contaba la historia de su abuela, que reprobó 3 veces antes de encontrar su camino. Les contaba su propia historia de 10 fracasos que se convirtieron en 11 oportunidades de crecer. Y así, de generación en generación, la lección se transmitía, no la lección de que el fracaso no duele. Duele, no la lección de que el fracaso es fácil de superar, no lo es, sino la lección de que el fracaso no es el final, es parte del camino. Es el maestro que te prepara para el éxito que viene. El árbol de guayaba sigue en pie hasta el día de hoy, retorcido, diferente, marcado por las tormentas que lo doblaron, pero no lo quebraron. Y cada año sigue dando los frutos más dulces del pueblo, porque su fuerza no vino de crecer perfectamente, su fuerza vino de aprender a crecer a pesar de todo. Y así es como Anya, la joven que reprobó 10 veces, se convirtió en Anya, la maestra que enseñó a cientos de niños que el fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Que el verdadero éxito no se mide por cuántas veces nunca fallaste, sino por cuántas veces te levantaste después de fallar. Que cada caída es una oportunidad para aprender algo que no sabías que necesitabas aprender. Y que el camino hacia tus sueños no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo, con todas sus curvas, sus caídas, sus lecciones y sus victorias ganadas con sangre, sudor y lágrimas, porque en esta vida, amigo, el fracaso no es tu enemigo, el fracaso es tu maestro, y la lección más importante que puede enseñarte es esta, que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que sigas levantándote una vez más y otra vez, hasta que finalmente, después de todas las caídas, de todos los errores, de todas las lecciones, llegues a donde siempre debiste estar, no perfecto, pero perseverante, no sin cicatrices, pero más fuerte, no sin fracasos en tu historia, pero con la sabiduría que solo esos fracasos podían darte. ¿Y tú, amigo? ¿Tú también has superado un fracaso que se convirtió en tu mejor lección? Cuéntame en los comentarios. Me alegra mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias que transforman vidas. Y recuerda que hay más relatos inspiradores en tu pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.